Hola estudiantes de primero medio, bienvenidos a un nuevo video de biología. En esta oportunidad va a ser presentado por dos profesores del departamento. En esta oportunidad presentaremos las evidencias de la evolución. En este video hablaremos de la primera parte de ellas. La evolución se debe considerar como una producción de cambios a través del tiempo en donde se van adaptando características hereditarias dentro de una especie. La evolución es el desarrollo de nuevos tipos de organismos a partir de formas de vida preexistentes. Estos se dan gracias a las diferencias genéticas que se establecen en largos periodos a través del tiempo, en procesos como la selección natural que veremos más adelante. Dentro de las pruebas aportadas para hablar de evidencias que tiene la evolución, podemos considerar a 5. En esta primera parte hablaremos de la paleontología, la biogeografía y la embriología comparada. Y en la segunda parte hablaremos de las estructuras homólogas y de la biología molecular. Comenzaremos hablando de las evidencias paleontológicas, los fósiles. Los fósiles son restos, huellas u otros indicios de organismos que vivieron en épocas geológicas pasadas. Estos son herramientas importantes y básicas para interpretar el pasado geológico. Conociendo algunos tipos de fósiles, podemos encontrar a los trilobites. Ellos eran invertebrados que poseían un esqueleto duro. El celacanto era un pez que hoy se considera un fósil viviente, puesto que se han descubierto algunos de ellos, que vivía a unos 700 metros de profundidad e incluso medía 2 metros. Y el ictiostega era un anfibio, obviamente un fósil cierto que ya no existe, que poseía 4 extremidades y que fue uno de los que colonizó el ambiente terrestre. De tal forma que el concepto paleontología, o el área de estudio de la paleontología, es la ciencia que estudia e interpreta los fósiles con la finalidad de conocer el pasado de la vida sobre la Tierra. Aquí podemos ver el fósil de el Archaeopteryx. El Archaeopteryx es el eslabón que existe entre reptiles y aves. Si se fijan en la imagen, que es representativa del fósil, tenemos que se observa una cola, alas e incluso características de reptil, tanto en su cabeza como en sus patas. Es por eso que el registro fósil logra proponer el origen evolutivo de muchas especies, como lo puede ser el Archaeopteryx, que es un eslabón entre aves y reptiles, es decir, un punto intermedio entre estos dos grupos de especies, de tal forma que podemos reconocer eslabones y así construir los procesos evolutivos y lograr entenderlos. Con la información aportada en un fósil, podemos conocer el ambiente en el que vivió, el clima existente en el momento en el que se desarrollaba e incluso su forma de vida. Y esto se consigue haciendo una comparación entre los seres vivos actuales, sus estructuras o características morfológicas, sus formas de vida y los ecosistemas donde se desarrollen. ¿Con quién hacemos la comparación? Con las estructuras fosilizadas. Si se fijan en la imagen, podemos ver que a través del tiempo, e incluso alrededor de 25 billones de años, han ido cambiando los organismos que existieron en la Tierra. La estratigrafía es aquella rama de la geología que nos va a ayudar a estudiar y reconocer los estratos que se pueden ver en la Tierra.
rama de la geología se basa o se sustenta en los siguientes principios. Los niveles o estratos superiores van a ser más recientes que aquellos que se encuentran más abajo. Y el segundo principio es que un estrato tiene la misma edad a lo largo de toda su extensión horizontal. De tal forma que, como podemos ver en la imagen, vamos a encontrar dos formas de datar o de darle una característica, en este caso, según el año en el cual se puede haber desarrollado ese estrato, ya sea de manera relativa, donde consideramos el primer principio, donde tenemos estratos más superiores o más recientes, versus los que están más abajo, que son más antiguos, o la datación absoluta, la cual se basa en tomar características químicas o de composición de alguna de estas capas, como por ejemplo la datación de ceniza volcánica. Dentro de los tipos de fósiles que podemos identificar, observamos, por ejemplo, las impresiones. Aquellas impresiones son verdaderos moldes de alguna estructura que fue enterrada en un sedimento y que luego, por acción del agua, fue disuelta. Por lo tanto, se observan moldes que reflejan formas e incluso estructuras superficiales de algunos organismos. Ahí podemos observar el molde de un trilobite. Un segundo tipo de fósil es el petrificado. En este caso, el organismo vivo se vuelve roca, ya que las cavidades internas y poros que tenía en su estructura original se llenan de materia mineral, sustituyendo a las estructuras orgánicas. En la imagen vemos un ejemplo de este tipo de fósil llamado amonite. Otro tipo de fósil son los carbonizados. Acá podemos observar hojas o formas delicadas de organismos en donde sus componentes líquidos o gaseosos, por acción de la presión, dejan una evidencia en forma de carbón. Podemos observar que entre las rocas quedó plasmado un helecho. El siguiente tipo de fósil se denominan inclusiones. Estos fósiles se forman como consecuencia de algún organismo que queda atrapado en alguna sustancia, como puede ser el ámbar, la resina o algo semejante, como el que encontramos en la imagen de algún tipo de invertebrado que quedó atrapado en esta sustancia. Y el último tipo de fósil que podemos reconocer son los gelificados. Aquellos organismos que por acción de procesos de congelación quedaron intactos. Veamos ahora cómo se desarrolla la formación de un fósil. Primeramente, tenemos a un ser vivo, el cual muere y comienza a descomponerse en contacto con el aire o con el agua. Posterior a eso, este puede ser enterrado por capas de tierra y los tejidos blandos se descomponen y solamente se van a conservar las partes duras como los huesos. Cuando ya haya desaparecido los tejidos blandos, será la materia orgánica de las partes duras la que será sustituida por materia mineral, aunque la forma se sigue manteniendo, para luego dar paso a que, por movimientos de la tierra, por ejemplo, o excavaciones, el terreno comience a elevarse y a erosionarse, provocando que se descubra este fósil en la superficie. La segunda evidencia que vamos a revisar se denomina biogeografía. La biogeografía es la rama de la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre el planeta, así como las causas que determinan que exista dicha distribución, como podemos ver en la primera imagen, que es una representación de la variedad de especies y cómo éstas se distribuyen, ya sea en los continentes o también en los océanos. En la segunda imagen, en donde observamos algunos organismos similares,
podemos ver que a pesar de estar muy alejados entre sí y tener algunas diferencias, aún así pueden tener similitudes a pesar de vivir en distintos continentes, lo que nos habla de algún antepasado común. De tal forma que la biogeografía busca documentar y entender los patrones de distribución de los seres vivos en el espacio y en el tiempo, junto a los factores que los causan. Es por eso que la pregunta central del estudio en biogeografía es la siguiente: ¿por qué las especies viven naturalmente solo en ciertos lugares y no en cualquier parte? Para dar respuesta a esa pregunta, podemos basarnos principalmente en la filogenia, en la deriva continental y en la tectónica de placas. Todos estos estudios en que la biogeografía puede explicar aquella pregunta. La deriva continental, aquella teoría propuesta por Alfred Wegener en 1912, nos otorga un conocimiento sobre el desplazamiento de los continentes con respecto a otros. Podemos observar en la imagen y en la representación a modo de GIF que, por ejemplo, existió un gran continente llamado Pangea, pero con el paso de los años fue moviéndose hasta dar origen a los continentes que hoy en día identificamos. Ese movimiento se basa en la teoría de la tectónica de placas. Es importante recordar que nuestro planeta está formado por diferentes estratos o capas, una de ellas llamada litosfera. Esta litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de numerosas piezas, así como un rompecabezas, los cuales tienen diferentes tamaños y a su vez presentan movimiento. Estas placas encajan entre sí y varían ya sea en grosor y en composición, pueden estar formando continentes o estar bajo el océano. Como podemos ver en la imagen, tenemos una gran variedad de placas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos parados sobre la placa sudamericana y muchos de los movimientos tectónicos que sentimos casi todos los años están dados por la relación que tiene con la placa conjunta llamada placa de Nazca. En la imagen podemos encontrar una representación de un mapa donde vamos a encontrar a Sudamérica, África, India, Antártica y Australia, los continentes que nosotros conocemos así, pero que en algún momento fueron el supercontinente Gondwana que se formó posterior a la separación de la Pangea. La evidencia fósil respalda que estos continentes estuvieron unidos en este supercontinente, puesto que hay, por ejemplo, restos fósiles de Sinognathus del periodo Triásico en Sudamérica y también en África. Podemos ver incluso que hay restos fósiles de otro reptil en donde estaban en África, en India y en la Antártica. También fósiles de un helecho, Glossopteryx, que se encontraron en Australia, en la Antártica, en India, en África y en Sudamérica. Y también algunos fósiles del reptil Mesosaurus, en donde se encontraron en Sudamérica y en África. La siguiente imagen muestra la distribución del género Nothofagus, un tipo de planta. En verde se encuentra la distribución también en continentes del hemisferio sur y del polo sur, ya sea en el sur de Sudamérica, en la Antártica, en Australia, en Nueva Guinea y en Nueva Zelanda, demostrando que este tipo de género estuvo presente junto a los continentes que en algún momento estuvieron relativamente cercanos. Podemos también ver la distribución de este grupo de aves, las cuales tienen características en común, como por ejemplo que son no voladoras, esto debido a características morfológicas que ellas poseen y que tienen, como vemos, características similares, pero están localizadas en diferentes partes del planeta en la actualidad, como lo puede ser el ñandú en Sudamérica,
el avestruz en África, el emú o el casosaurus, que están en Papúa Nueva Guinea, o el kiwi, que se encuentra en Nueva Zelanda. El siguiente tipo de evidencia evolutiva es la embriología comparada. En ella, la embriología se encarga de estudiar comparativamente el desarrollo embrionario de distintas especies desde el periodo de gametogénesis, la formación de los gametos o células sexuales, hasta, por ejemplo, seguir la blastulación, la gastrulación, la formación de tejidos en esos individuos y el nacimiento del embrión. En la imagen podemos ver una comparación de diferentes embriones de diferentes especies, como son el pez, el reptil, un ave y el humano. Si podemos notar, existen algunas características que se comparten entre los diferentes embriones y que son comunes, pero que no todas permanecen hasta los estadios de adultez, como lo puede ser la cola o las hendiduras branquiales, particularmente en nosotros, que las hendiduras branquiales finalmente llegan a formar parte del oído. En la imagen podemos notar un cuadro comparativo entre diferentes especies y sus estadios de desarrollo, comenzando por óvulos fertilizados, las etapas de división celular, la formación y segmentos del cuerpo, también cómo podemos tener la formación de algunos miembros o las branquias, luego los miembros anteriores y posteriores, y finalmente la forma fetal de un recién nacido, para finalmente tener los estadios adultos, que sin duda al final tienen características bastante diferentes, pero si nosotros solo tomáramos los estadios embrionarios e incluso celulares al principio, no podríamos identificar que uno es un tiburón, otro es una salamandra, un lagarto o incluso nosotros. En la imagen que la acompaña podemos observar los distintos estadios de desarrollo que puede tener un gato. Si observamos solo los que estoy señalando, no podemos diferenciar o identificar que este va a ser un felino, pero que al pasar el tiempo embrionario, obviamente va tomando algunas características, principalmente en boca o en extremidades. En la siguiente imagen les presentamos 3 embriones, uno de un ser humano, de un lemur y de un cerdo. ¿Podrían ustedes identificar cuál es cuál? Si no pueden hacerlo, ¿qué significado tiene esto como evidencia evolutiva? Quizás un ancestro en común. De tal forma, llegamos al final de este primer video de evidencias de la evolución y les invitamos a que puedan ver su segunda parte, que estará disponible muy pronto en plataforma.